Blanco, en paella, como guarnición, son diferentes formas de degustar el arroz. Aragón es la tercera productora de arroz en España. Un ejemplo de ello lo encontramos en estas tierras de Alcolea de Cinca. Y fue introducido pues por los valencianos. Vinieron aquí unas familias valencianas, empezaron a hacer arroz y ya se siguió la tradición hasta ahora. Y ya vinieron los nuevos regadíos y de pasar a hacer unas 100 o 200 hectáreas, pues hasta tenemos el arroz de unas 1.500 hectáreas. La semilla del arroz se siembra a mediados de mayo y se recolecta en octubre. Cuando ya se cosecha, se lleva al secadero, se almacena. Después llega el momento de pasarlo por el molino. El molino es separar lo que es la cáscara del grano, pulirlo. Si se saca solo la cáscara es arroz integral y cuando se pule, que se pone a blanco, ya es el arroz tradicional que comemos. La fertilidad de sus tierras, así como la calidad del agua, hacen posible que cada año se recoja una buena cosecha de este cereal. El clima favorece que sea una formación de grano muy buena y que sea un grano, aparte de bonito, pues bien formado. Y luego la calidad del agua es lo que más hace. Son unas aguas muy limpias, muy puras, entonces hace que todo el proceso, porque se cultiva con mucha agua en el campo, todo el proceso de cultivo sea de calidad muy buena. Hoy descubrimos un arroz 100% aragonés. Pues somos unos de los grandes productores y además con variedades exclusivamente casi nuestras. Juani, gerente de Arroceras del Pirineo, ¿qué variedades se cultivan en Aragón? Aquí en Aragón se cultiva básicamente una variedad que se llama Guadiamar, que es un semilargo cristalino, que no se cultiva prácticamente en España en ninguna otra zona. Aragón, en el tema de variedades de arroces, tenemos pocas posibilidades de cultivar, depende de qué variedades, por ciclo. Aquí el verano viene muy tarde, es decir, cuando se siembra el arroz en mayo suele hacer mucho frío todavía, además los campos se llenan con agua muy fría del Pirineo, con lo cual la nacencia del arroz es complicada. Y luego el ciclo se alarga hasta ahora empezamos a cosechar, la semana que viene, por Pilar más o menos es cuando se empieza a cosechar el arroz. Entonces es un ciclo muy concreto, que muchísimas variedades de arroz, que las hemos probado, nosotros estamos haciendo ensayos continuamente de nuevas variedades, porque dependemos prácticamente de una variedad, con lo cual hemos probado muchísimas variedades y la gran mayoría aquí no entran por ciclo. Todos son ciclos de 160, 155, 160 días y ya no entran. Tenemos que ir a variedades de ciclos cortos. Entonces, hace años, al principio, hace años se cultivaban unas variedades italianas que también es del mismo tipo de arroz, un semilargo cristalino, que son los llamados lotos y lidos, pero ahora hace años ya que aquí se ha adaptado muy bien una variedad que se llama Guadiamar, que es un semilargo cristalino. ¿Es semilargo? Es semilargo cristalino y prácticamente en Aragón el 80-90% del cultivo es esta variedad. Un arroz riquísimo que tenemos y que además llega pero que muy lejos también. En Siria, por ejemplo. En Siria, por ejemplo. Consumen arroz nuestro. Vamos a seguir hablando de arroces después de publicidad. 4 minutos y regresamos. Hasta ahora. En Siria, ¿no? Los divorcios serán dentro de un ratito. Antes seguimos hablando del arroz que se cultiva en Aragón. Y teníamos como invitados, le voy a recordar, a Gloria Romero, nutricionista, y a Juani, que es el gerente de Arrocera del Pirineo. Estábamos hablando de lo rico y la fama que tiene el arroz de Aragón, que somos uno de los mayores productores. Y a mí me gustaría, Juan, que nos dijera por qué tiene tanta fama, por qué es tan bueno nuestro arroz. De entrada es diferente, como comentaba antes, es decir, aquí se cultiva una serie de variedades que es muy exclusiva nuestra. Aparte del Guadiamar, que como comentaba es el 80 o 90%, se produce también, estos últimos, llevamos ya 6 o 7 años produciendo una variedad de redondo que da muy buen resultado, que es una variedad que conseguimos traer de Italia, a base de los ensayos que hemos comentado que hacíamos y tal, pues que aquí las variedades de redondo por el tema de ciclo entraban muy mal y no tenían calidad. Al final conseguimos esta variedad, que prácticamente de esta variedad 100% lo producimos los socios de nuestras cooperativas y estamos envasando el brazal redondo de esta variedad, se llama Maratelli, que da muy buen gusto y se diferencia un poco de las variedades normales de redondo o de perlado que hay por otras zonas. Quizá la diferencia, bueno, de entrada la climatología, es decir, no es lo mismo cultivar arroz hasta 200 y pico y a 300 metros de altura
que estamos cultivando en la zona de Cinco Villas a cultivar arroz en el delta o en las marismas de Sevilla. Es decir, no, la climatología es muy diferente. Otra cosa que puede ser muy concreta de esta zona es el agua. Es decir, como bien pone el paquete, se cultiva con agua del Pirineo. Es decir, las zonas productoras de Aragón de arroz son toda la zona de Huesca, Alcolea, Garañén, la Hoya de Huesca y toda la zona de Cinco Villas, y eso el agua viene directamente de los pantanos del Pirineo. Tiene sus ventajas, es decir, es agua absolutamente limpia que llega directo del Pirineo. Tiene sus desventajas, como comentaba antes. Cuando llega el momento de la siembra, pues depende en qué zonas el arroz le cuesta nacer. En otras zonas echan el arroz en 4 días está nacido. Pero también es lo que le hace especial. Yo creo que también es porque, aparte del agua de la pureza, de que tenga el agua, absorbe muy bien los sabores de la cocina. Exacto. Cuando trabajas con arroz de brazal, nosotros en el restaurante trabajamos arroz de brazal, absorbe muy bien, dijéramos, ese sabor. Cuando evapora el caldo, que nosotros mojamos del caldo, de la paella o el arroz que hagas, absorbe muy bien ese sabor. Luego también, que para mí el más especial, como decías, es el semilargo, que es el que utilizamos nosotros, tiene un poquito menos que cocción que el normal. Normalmente el arroz se cuece 20 minutos con doble de agua y en este caso con 17 minutos, 18, tendríamos el arroz hecho con el integral, sería unos 45 minutos, ¿no? Es decir, esa calidad que tiene también es de esa rapidez para poder cocinar. Y propiedades nutritivas que tiene el arroz, Gloria, nutricionista. Al hilo de lo que están comentando con estos tipos de arroces, que lo hemos hablado antes, que no se escuchaba nadie, hay 2 variedades, que es la índica y la japónica. Y la japónica, que se supone que es la que consumimos nosotros, la composición del almidón es distinta, por eso absorbe más sabores, como decía Sergio, y es la que nosotros utilizamos para nuestras paellas y demás. Básicamente el valor nutricional del arroz es energético, porque lleva un proceso de refinado, como otros cereales. O sea, Gloria, ¿el arroz engorda o no engorda? Esa es la pregunta. Bueno, yo siempre que vengo aquí siempre digo lo mismo, engorda las cantidades que comemos y demás. Pero muchas veces es que no puedes decir... Pero un poquito de arroz... El arroz es un plato básico en nuestra cocina mediterránea. Pero Gloria, ¿y qué es lo que nos aporta el arroz? ¿Por qué tenemos que incorporar arroz a la comida? Pues primero nosotros ya aquí en la cultura mediterránea se utiliza como plato principal, no es un acompañamiento como en otros países. En China es la sustitución del pan. Del pan, exacto. Nosotros no usamos pan y usamos arroz. El pan para acompañar y el arroz como plato. Entonces, semanalmente hay que consumir 2 o 3 veces de legumbre, 2 platos de 2 o 3 de legumbre y pasta también. Entonces, cuando hablamos de pasta, hablamos también de arroz. O sea, puedes consumir macarrones y puedes consumir un plato de arroz ese día. Entonces, los fideos chinos están hechos de arroz, llamados de arroz. El arroz es muy versátil y nosotros en la cocina mediterránea le hemos llegado a... No se os olvide, para los niños, cuando tienen diarrea, es agua de arroz y ya está. Les dais a los niños, a las niñas las tenido que dar. Y los adultos también, cuando pero los niños... un platito de arroz blanco que tomamos una pastita. Es el ingrediente que más hambre quita en el mundo, que también es un dato importante. ¿No? Es decir, hay muchos países que más se come en el mundo, donde se come arroz. Más hambre quita después de la patata. Hay 40.000 3 cuartas partes del mundo. En el mundo, 40.000. No, más. Según el Banco de Germoplasma de Filipinas, ellos tienen catalogadas unas 80.000 variedades, pero hay otras referencias. Las mejores aquí. Con el agua limpia. No me ha quedado claro. No me ha quedado claro y que igual me he despistado yo, Gloria. ¿Cuántas veces a la semana podemos o debemos consumir arroz? Pues se puede incluir en la dieta de 2 a 3 veces por semana. 2 a 3 veces por semana. 2 o 3 veces por semana. Que nos va a aportar mucha energía. Como plato principal, hablo luego ya como... Arroz con leche, también. Luego, hablando de los postres del arroz con leche, que se le añade azúcar, siempre para hacer el arroz con leche, yo no sé, yo generalmente lo precuezo un poco antes, con lo cual has eliminado esta
bastante almidón, y entonces se reduce a la mitad las calorías de ese arroz blanco. El arroz blanco te aporta 350 calorías por 100 gramos. El arroz con leche, como ya has hecho una cocción, has desechado esa parte de agua, lo reduces a la mitad. Entonces va a depender de la cantidad de azúcar que añadas. Si añades más, que está buenísimo. Lavarlo antes de lavar el arroz antes de cocinar. Lavar el arroz antes de cocinarlo. Evitas tener más almidón. Ay, mira qué bien. Con un colador se lava debajo del grifo y luego se cocina. Mira. Así a grosso modo hay, pues eso, una paella te puede aportar unas 290 calorías, un arroz blanco 350 por 100 gramos y un arroz con leche 130 gramos, 130 calorías. Qué rico. ¿Me entiendes? Bueno. Que tampoco el arroz con leche puedes criminalizarlo. Esto es como diciendo, hay que saber comer y es que no. Muchísimas gracias. Y las vitaminas están más en el integral. Las vitaminas están los más minerales, en el integral. Sí, porque no lleva el proceso de refinado. La diferencia entre el integral y el blanco, en el integral queda toda la fibra que cuando blanqueas, es decir, el proceso de elaboración, primero le quitas la cáscara, después cuando le quitas la cáscara queda lo que se dice el arroz integral. Sí. Eso tiene toda la fibra y todo lo que lleva el arroz. Luego lo pasamos por un proceso de blanqueado con piedras y con pulidoras de agua, que es cuando sale el arroz blanco. Lo que tú estás pelando de ese arroz, que quitas la fibra, generalmente nosotros es un subproducto que lo vendemos para piensos de animales. Si lo dejas en el arroz, la cocción es más lenta, como he dicho antes, que le cuesta unos 40 o 45 minutos, pero claro, tiene otras propiedades, tiene otra textura. Juani, gerente de Arrocera del Pirineo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gloria, gracias también. Igualmente. Y ahora nos